se va a meter en la próxima Copa del Mundo. Además, Croacia ya clasificado visita a Montenegro, Alemania como local recibe a Eslovaquia y Polonia visita a Malta. El estado del tránsito con Romina Wiener. Atentos, un camión Mosquito con una camioneta Hilux 0 kilómetro quedó atascada en el puente de Panamericana, en el ramal Pilar, kilómetro 41,5, en sentido a Capital Federal. En el lugar la circulación está reducida, operativo de seguridad. Reiteramos, restringida la circulación en rutas nacionales de la provincia de Santa Cruz y Chubut. Se debe a la alerta meteorológica por fuertes vientos. Respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar. Tren Sarmiento con demoras y cancelaciones. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 49%, la presión 1013,4 hectopascales, el cielo despejado. Cielo parcialmente nublado en el noreste del país, donde la temperatura máxima superará los 24 grados. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional. La Mañana pide un programa a su medida. Creer o reventar. Con Hugo Machiavelli. Por Nacional. Quizás no entiendan lo que pase acá, quizás no ven lo que yo veo con vos. De pronto el aire se hace lento y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol. No sé, hay química entre los dos, química entre los dos, hay química entre los dos. Bueno, y nos van llegando mensajes también de nuestros compañeros de periodistas, ¿no? De Radio Nacional Calafate, como Marcelo del Buono, que también nos da información con respecto a lo que va sucediendo en los distintos lugares. Por ejemplo, el comunicado preventivo por este alerta meteorológico que nos acerca del Buono dice que tanto visitantes y toda la comunidad, que tiene que ver con la Intendencia del Parque Nacional de los Glaciares, en vistas a esta alerta meteorológico que afecta a toda la provincia de Santa Cruz, se prevé entonces con estas ráfagas que se restringirá la circulación de todo tipo de vehículos entre las 0 horas de anoche y las 18 horas de hoy, donde se reevaluará la situación para saber cómo continúa. Esto afecta al Parque Nacional Los Glaciares, tanto en la zona sur como en la zona norte, y permanecerá cerrado hasta tanto finalice el alerta. Bueno, seguiremos con esta cobertura, aprovechando que la radio tiene 50 emisoras en toda la Argentina, muchos en el sur, en lugares como Perito Moreno, con creo que eran 3.000 habitantes, ¿no?, que había en ese lugar, y otros sitios, ¿no?, como Alto Río Senger, con 2.000 habitantes. Creo, ¿es Senger o Senger? Senger. Alto Río Senger. Ok. Bueno, de paso aprendemos y conocemos localidades obvio. que 2.000 habitantes, imagínate, ¿no? Ahí la radio funciona como mensaje al poblador también. Claro, obvio. Medio de comunicación, Sí. cuando hay... Gobernador Gregores, También, estuvimos recorriendo, sí, un montón. Bueno, te hablan de zonas que están, lo que se conoce como parajes, que no son necesariamente ni pueblos, ni siquiera son, son varias estancias que se juntan, ¿no? Claro, que hablan de poblados, claro, caseríos, como se dice en muchos casos, bueno, con problemas de conectividad seguramente. Seguramente, o a ver, limitaciones propias de... Siempre recordamos, como nacido y criado en Chubut, uno recuerda el Cajón de Ginebra Grande y Cajón de Ginebra Chico, dos pueblos, de los cuales uno de los dos ya no existe. Entonces son lugares chicos donde la conectividad está muy cerca de la ruta, hay veces, y está cerrada y ahora, está cerrado, ¿no? y en este momento lo que llega por el aire es la radio, ni siquiera llega a internet, no hay internet dando vuelta. Así que eso es parte de lo que es una Argentina amplia, ancha y profunda, diversa, ardua, con la cual nosotros en todas estas 2 horas lo que estuvimos tratando es de
pasar que hay que quedarse dentro. Sí, no hay que salir. No hay que salir. No hay que salir y que hay que estar atentos y que ya cuando baje la alerta también lo escucharán por Radio Nacional y se podrá retomar la vida común. Normal, sí. Interesantísimo, ¿eh? Y seguimos reflexionando, aprendiendo y en este caso escuchando a María Juliana Leone, que está con nosotros. Le agradecemos su visita. Ella es investigadora del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Tella y es autora del primer mapa nacional, escuchen, de horarios escolares de la Argentina, que está vinculado con la calidad de las horas o cómo ordenar las horas para estudiar, hacer deporte, dormir, cómo se optimizan tratamientos médicos. ¿Cómo se está buscando? Ahí está. Todos nosotros que madrugamos mucho. Exacto. Muchas cosas para si el día puede tener más horas. Sí, si el día puede tener más horas, si se duerme poco a la noche, si se puede compensar un poquito durante el día, si el entrenamiento compensa y si exponerse, por ejemplo, por la mañana a la luz enriquecida en azul, fíjate vos, puede ayudar a los mayores a mejorar su sueño. ¿Qué tal, María Juliana? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Bien. Primero, a ver, ¿cómo definimos neurociencia? Wow. Bueno, neurociencias es básicamente una disciplina que estudia cómo funciona el cerebro, por un lado, pero también cómo funciona nuestro comportamiento en función de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y también la mente, ¿no? Lo que llamamos neurociencia más cognitiva. Sí. Es como es un género, es una disciplina bastante nueva, no tiene tantas décadas, ¿no? Sí, décadas sí. Décadas, sí. Sí, décadas. Tiene varias. Yo trabajo en particular en cronobiología, que es una subdisciplina dentro de la neurociencia que estudia básicamente los ritmos diarios y circadianos, cómo varía nuestro funcionamiento a lo largo del día. Y esa sí es una disciplina más nueva, que tiene décadas, pero la neurociencia no, la neurociencia tiene mucha historia. ¿Y qué nos cuenta la neurociencia y justamente, ¿no?, la cronobiología? Básicamente la cronobiología como subdisciplina de la neurociencia estudia justamente cómo y por qué varía nuestro funcionamiento a lo largo del día. Y cuando digo nuestro funcionamiento es de las personas, por supuesto, pero también de todos los organismos vivos, claro. Porque justamente una cosa transversal a la cronobiología es que todos los organismos vivos tenemos, o por lo menos los organismos vivos conocidos, desde bacterias hasta las personas, tenemos estas variaciones diarias o circadianas. ¿Qué quiere decir esto? Es que básicamente en nosotros, por ejemplo, la temperatura corporal o alguna hormona, si la medimos en distintos momentos del día, el valor no va a ser exactamente igual. Y no va a ser exactamente igual en mí o en vos, en distintas personas, pero va a ser parecido, ¿sí? Lo que sube a la noche va a subir a la noche en todas las personas, en general, una hora más, una hora menos, ¿sí? Y va a bajar de día. ¿Sí? Hay, por ejemplo, un estudio que hay que hacerse hormonal que tiene que ser antes de las 8 de la mañana, por ejemplo. Sí, cortisol. ¿No? Que tiene que ver con el cortisol y ya nos darás más datos. Pero que también digo en la cotidianeidad, que tengamos fiebre principalmente en la noche, ¿tiene que ver? Tiene que ver con esto también, sí. El sistema inmunológico está activo durante la noche, sobre todo, sí. Los síntomas de alergia también surgen más durante la noche. Básicamente todo nuestro cuerpo tiene variaciones en todo lo que se les pueda ocurrir, por supuesto en nuestro funcionamiento cognitivo también, ¿no? Estamos más alertas en determinados momentos del día, etcétera. Pero más allá de estas variaciones que son comunes a todas las personas, porque nuestro cuerpo está preparado para estar activo, para estar rindiendo, haciendo cosas cognitivas, digamos, y también motores, movernos, etcétera, durante el día y descansar durante la noche, hay variaciones entre personas, ¿no? Que son lo que se conocen como los cronotipos. No somos uniformes, digamos. No somos uniformes, claro, hay variaciones entre individuos. Y es lo que dicen, a mí me gusta laburar de noche o me gusta... No, que tienen alguna predisposición, pero lo cierto es que, digamos, aunque parezca mentira, la humanidad es parte de la naturaleza y la naturaleza se rige por el sol, por el tiempo de luz, ¿no? Y eso, por más que nosotros hayamos inventado una luz artificial que nos estimula de otra manera, que tengamos distintas consumos que nos permite, puede ser el mate, puede ser el café, puede ser las drogas, no dejamos de ser parte de un ecosistema que está trastocado. Me imagino que en la búsqueda, voy sobre lo que vos estuviste presentando, de este mapa de horarios escolares está
algo que también viene planteando hace años Golombek, las mejoras que se pueden realizar para que los chicos aprendan y rindan mejor en un colegio, porque están entrando, nos pasa a nosotros. Sí. Digo, nosotros entramos acá sistemáticamente entre las 6 y las 7 de la mañana. En junio somos personas absolutamente infelices. Porque entramos con noche cerrada. Sí. Es de noche, no es que está amaneciendo. Salvo Rodrigo Ruiz, que le decimos Drácula. Sale a la noche. Para un chico de 6 años, la circunstancia es la misma, ¿no? Sí. Sí, a ver, de todo lo que decías recién, lo primero que me gustaría contarles es que la luz es el principal estímulo que pone en hora al reloj biológico que controla estos ritmos circadianos de los que hablábamos antes, ¿no? Correcto. Y entonces es clave exponernos a la luz en momentos adecuados del día. Justamente a la mañana, sí, es el momento que hace que nuestro reloj se ponga en hora mejor, ¿sí? Y nos alinea con ese ambiente, con ese afuera, con ese ciclo de luz-oscuridad. ¿Hay un horario de la mañana? No, durante la mañana, desde que amanece hasta las primeras horas, digamos. Con el alba, exacto. Y entonces... Sí, perdón, no, tremendo. No, y entonces Tengo mil exponernos a la mañana, a la luz del sol, hace que también, al alinearnos con este ciclo externo, también se alinean nuestros ritmos internos, ¿sí? Y eso hace que nuestro organismo funcione mejor. Correcto. ¿Sí? Digo, tengo mil preguntas, es un tema recontra apasionante. Hermoso. Sí. ¿Qué son los, pero quiero llegar a la gente o que la gente, ¿qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos son estas variaciones que ocurren en la temperatura corporal, en los niveles de hormonas, en cómo funcionamos y tenemos que apretar lo más rápido que podemos una tecla, ¿sí? En todo eso hay variaciones. Si lo evaluamos en distintos momentos del día, eso va a cambiar. Y va a cambiar de manera que hoy quizás el pico de alguna cosa está a las 10 de la mañana y mañana va a estar alrededor de las 10 de la mañana también, el momento el máximo, ¿sí? Y el mínimo estará a la tarde 12 horas después, ¿sí? Y entonces eso se repite cada 24 horas, por eso circadiano cercano a 24 horas. ¿Sí? Circadiano cercano a 24 horas. Cercano a 24 ¿Viste cómo uno aprende? horas. Te das cuenta, Sí, ¿no? total. Usted tiene su pregunta, Rodrigo. No, vinculado al deporte. Porque a nosotros nos gusta correr, por a la ejemplo, mañana ¿no? temprano, Claro. por ejemplo, otro día fui a correr y me cambió el día y me pasa seguido eso, que cuando uno hace deporte y le da continuidad, tiene una constancia, va encontrando esas situaciones, ¿no? Quizás a veces me duele un poco la cabeza y digo, che, voy a salir a correr en vez de tomarme una pastilla y me cambia el día. Sí, el ejercicio, a ver, estos ritmos circadianos, como les decía, se ponen en hora por el ambiente, ¿no? La clave más fuerte es el ciclo de luz-oscuridad, la luz del sol, ¿sí? La luz eléctrica también, pero tiene menor intensidad, ¿sí? El ejercicio es otro factor que no es externo, pero que también sirve para como entrenar a este reloj, ¿sí? Como que ayuda a ponerlo en hora, así como los horarios regulares, ¿sí? Ir todos los días a un mismo lugar, a un mismo lugar o a otro, ¿no? Pero a la misma hora, quiero decir, regularmente, eso también ayuda a, nosotros le decimos sincronizar en un término más técnico, pero es básicamente alinear nuestros ritmos a eso. Exactamente. Tener rutina. Exacto. Ahí vamos, tenemos todos preguntas. Pero yo te quería hacer esta. Me tocó este año por laburo dormir poco a la noche, termino muy tarde y empiezo temprano. Y a veces compenso descansando un poquito y entrenando. ¿Está bien esa compensación o nunca es suficiente si uno no duerme las 7 horas a la noche? A ver, si uno durmió poco, es mejor dormirlas en cualquier momento del día que no dormirlas, ¿no? Eso para empezar. Primero para empezar, sí. ok. Pero... y sumarle el entrenamiento, que a eso me refería. El entrenamiento, sí, inmediatamente antes o después de dormir, después de dormir, de despertarnos a la mañana, quizás sí, pero si nos vamos a ir a dormir a la noche, ahí hay más evidencias encontradas en cuanto hacia el ejercicio. Es mejor hacerlo antes de dormir. De qué entrenamiento, por eso, seguramente sí. Claro. No, pero si uno duerme poco a la noche y puede descansar un poquito a la tarde y después entrenar un poco. Bueno, ahí seguramente está bien. Sí. Sí, el dormir a la siesta es algo que está bien, digamos. ¿Suman esas horas? No. Sí, claro, sí. No es exactamente lo mismo porque dormir de noche tiene una calidad de sueño. De nuevo, estamos preparados para dormir de noche, ¿sí? Correcto. Pero, bueno... Y acá vamos quizás a este mapa, mi pregunta, ¿no? Con respecto a qué hora deberían iniciar los chicos ir a clases y además con lo que significa de que los chicos hoy trasnochan mucho. Claro. Por el tema de redes,
juegos, hay un montón de cosas que hacen que no duerman Estímulos. las horas que necesitan. Entonces, ¿en qué horario deberían? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Asociada a este primer mapa nacional de horario de inicio escolar que acabamos de presentar, que básicamente yo vengo trabajando, yo fui becaria doctoral de Diego Lombek, que lo mencionaban antes, y vengo trabajando hace muchos años, ya más de 10, en el impacto que tiene el horario de inicio escolar justamente en el sueño y en el desempeño durante la adolescencia. ¿Y por qué durante la adolescencia? Porque básicamente estos ritmos circadianos de los que hablábamos antes cambian a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y una de las cosas que ocurre es que la hora que marca este reloj biológico que tenemos en el cerebro y que controla estos ritmos circadianos se vuelve progresivamente más nocturna durante la adolescencia. Y hacia el final de la adolescencia es el momento de mayor vespertinidad o mayor nocturnidad de nuestra vida, ¿sí? Después progresivamente nos volvemos más matutinos, ¿sí? Y entonces, durante la adolescencia ocurre que las adolescentes son muy nocturnas y tienen del otro lado otro horario externo, en este caso, que es el horario de inicio escolar, que comienza muy temprano a la mañana, todos los días hábiles, ¿sí? Y esto hace que el sueño de los adolescentes sea inadecuado, básicamente por dos motivos. Uno, porque es corto, porque duermen poco, y otro, porque está desalineado en los horarios. Y en días hábiles y en días libres duermen en horarios diferentes. Claro, no pueden armar un periodo, digamos, compacto y constante de como la rutina de la que hablabas hace un rato. La cortás el fin de semana. En este mapa, obviamente, lo que hicieron fue, estábamos hablando de lo grande que es la Argentina, revisar todos los horarios de entrada de colegios. Y entiendo que hay va de 7 de la mañana a 8 según el lugar, ¿no? Teniendo en cuenta que en el sur profundo hay veces que amanece a las 9, ¿no? Eso también hace mucho y sobre todo a lo largo desde la infancia, ¿no? Desde que llega hasta la adolescencia, pero entiendo que la adolescencia es lo crítico. Sí, totalmente. A ver, en este mapa entonces lo que hicimos, por lo que les decía antes, el horario de inicio escolar es clave. Es clave saber a qué hora empiezan las clases. Y lo que hicimos entonces es relevar estos horarios escolares de todo el país utilizando una base de datos que yo la verdad que hace relativamente poco me enteré que existía. Se hace a partir de un relevamiento anual que se hace en todas las escuelas del país una vez al año, ¿sí? Es del Ministerio de Capital Humano y básicamente de la Secretaría de Educación, por supuesto. Y a partir de esa base de datos nosotros pudimos construir este mapa de horario de inicio escolar y vemos que, primero, el horario de inicio escolar promedio en todo el país es a las 7:30 de la mañana, 7:31, ¿sí? Ya es muy temprano. ¿Está bien? Partimos de ahí, ¿sí? Después hay variabilidad entre las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en Santa Fe el horario promedio es en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es a las 7:07, ¿sí? Si vamos a provincias como La Rioja es cercano a las 8, ¿sí? Entonces hay variabilidad, ¿sí? Otra cosa que podemos pensar, que encontramos de hecho en este mapa, es que cambian los horarios de este a oeste, ¿sí? Cambian los horarios de este a oeste. Al este el horario de inicio escolar es más temprano que al oeste, en promedio, ¿sí? Y esto nos hizo pensar en uno de los factores ambientales que regula estos ritmos, que es el ciclo de luz-oscuridad y en particular el amanecer, ¿sí? Al este saben que amanece antes que al oeste, ¿sí? Y entonces fuimos a estudiar qué pasaba con este horario de inicio escolar en relación al amanecer, porque como charlábamos antes también, el amanecer es clave para estos ritmos circadianos, ¿no? Y entonces lo que vemos es que si hacemos el horario de inicio escolar de todo el país en función del amanecer, la escuela comienza en distintos momentos del año, obviamente en distintos tiempos antes o después del amanecer, ¿no? Porque en distintos momentos del año, como decían recién, en junio es de noche hasta las 8 de la mañana, o un poquito antes acá. Sí, y en otros lugares mucho más tarde incluso, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos en 3 momentos del año, ¿sí? Y después lo evaluamos en todo el año en las distintas jurisdicciones. Y lo que vemos es que, por ejemplo, el 20 de abril, sí, las escuelas de todo el país comienzan en promedio menos de 1 minuto después del amanecer. De nuevo, eso es muy temprano, ¿sí? Los chicos no deberían despertarse antes de que amanezca, despertarse. No entrar a clase. Una hora después. Entrando, claro. Sí, y hay provincias donde, ni hablar el 20 de junio, ¿no? El 20 de junio, tengo el gráfico acá, se los puedo mostrar, pero se los contamos. En todas las jurisdicciones, en promedio, la escuela comienza antes del amanecer, en todas. En todas.
Claro. Y eso es pernicioso. O es. Eso trae alumnos poco predispuestos a aprender. Vamos a ponerlo en ese contexto. Y predispuestos no porque quieran o no quieran, sino que su cuerpo no está preparado para eso. O sea, no está despierto, no está bien dormido, no está bien descansado, no está concentrado. Hago una consulta, perdón. Con respecto, ¿la Argentina le pasa esto solamente a nuestro país o esto pasa en otros países? Bueno, esto pasa en muchos lugares, pero Argentina tiene algunas particularidades que hace que esto sea más importante, ¿sí? Una de ellas es que adoptamos una zona horaria incorrecta en este momento, ¿no? Adoptamos la zona menos... Claro, nosotros tenemos el horario oficial de la zona correspondiente a UTC-3, cuando geográficamente Argentina está ubicada en la zona de -4, ¿sí? Entonces, eso ya hace que amanezca una hora más tarde de lo que debiera. Sí, en horario ¿Eso oficial. cuándo se modificó? ¿O cuándo, Eso hace más de 15 años que se modificó. Nunca me acuerdo exactamente el año, pero... Creo que fue una modificación de la década del 90 que no se volvió atrás porque seguimos derecho en eso de ahorrarlo. ¿Se acuerdan? La luz, con Alfonsín se hacía. Se cambiaba una hora. O sea, ¿qué hora? ¿Qué hora? Ahora debería ser las 10 de la mañana. Ahora debería ser una hora menos, sí. No, perdón, 8 y 20. 8 y 20. Una hora menos, sí. Una hora y 20. Sí, básicamente el tema es que en la hora que estamos ahora, en el uso horario que adoptamos, el mediodía solar que tendría que coincidir con las 12, acá en Buenos Aires es a la 1 casi. Mira vos. ¿Sí? Y en Mendoza, en vez de ser a la 1, es a la 1:30. Claro. ¿Sí? Entonces debería ser una hora menos, ¿sí? Si modificamos la hora, que de hecho es el proyecto que tiene media sanción en diputados ya y que debería ser tratado en senadores dentro de poco tiempo, justamente propone adoptar esa zona horaria de -4, que es la que le corresponde a la mayoría de nuestro país, ¿sí? Incluso del lado más del oeste, Mendoza, toda la franja pegada a Chile, debería estar en -5. Ahora, sí, son las 9:30 de la noche y es de día, digamos, ¿no? Cuando vos estudiaste esto de otros países, siempre se habla de los países nórdicos como los que tienen mejor educación, Noruega, Finlandia, etcétera. ¿Qué pasa en esos países con este fenómeno? Bueno, a ver, este tema del amanecer se modula por distintos factores, ¿no? Uno de ellos es el eje este-oeste, este-oeste, sí, y otro es el norte-sur, ¿no? Cuanto más al sur o más al norte nos vamos, más diferencia hay entre el verano y la noche en la cantidad de horas de luz que hay. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en Ushuaia hay en un momento muchas horas de luz y en otro momento muy pocas horas de luz a lo largo del año. Y en la Antártida ni hablar. Y en la Antártida ni hablar. O en el Polo Norte pasa lo mismo. Exacto, en el Polo Norte pasa lo mismo, ¿sí? Pero además hay cambios este-oeste. Esto que decíamos de, bueno, si comparamos el horario del amanecer en la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, amanece cerca de 40 minutos más tarde en Mendoza que en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos factores que modulan el horario del amanecer. Pero esa luz que se achica o se alarga, depende del momento del año, norte-sur, no pasa al mismo este-oeste, ¿no? Ahí no. La cantidad de horas de luz es igual. Exacto. Se mantiene la cantidad de horas de luz, se achica un poco en invierno igual, pero se achica igual en distintos momentos. Claro, la variación es norte-sur, claro. Eso necesitamos un astrónomo un poquito ahí que nos meta. Pero la pregunta es, obviamente Finlandia, Noruega tienen jornadas nocturnas muy largas, ¿no? Pero quiero decir... ¿Aplican esto que es un descubrimiento científico que estás laburando vos como otros cientistas o científicos? ¿Lo utilizan? ¿Han encontrado, digamos, hay algún estudio que nos cuente, paper, que nos cuente cómo eso mejora la calidad de aprendizaje o la educación o algo así? A ver, hay pocos trabajos, o por lo menos yo no conozco ningún trabajo que hayan analizado el horario de inicio escolar en estos países, pero en general lo que ocurre es que la escuela empieza más tarde, porque una particularidad que tenemos en nuestro país es que los edificios, las instituciones educativas, tienen más de un turno, ¿no? Incluso en muchos casos más de un nivel también. Correcto. ¿Sí? Y entonces eso hace que la escuela no puede empezar mucho más tarde. Claro. Porque tienen otro turno después. Termina más tarde. Eso en general en los países nórdicos no pasa, entonces la escuela puede empezar más tarde sin demasiado inconveniente, ¿no? También hay que aclarar algo. En los países nórdicos, cuando hablamos de los países nórdicos, estamos hablando de poblaciones que no superan los 10 millones de personas. Claro. Vamos despacio, porque si no parece que hay 10 millones de personas. Y además otra cosa es que ellos tienen muy puesto a punto, y esto sí está muy estudiado, en
que existe lo que se llama la depresión estacional, por ejemplo, ¿no? Que en esos países, cuando hay muchas horas de oscuridad, la gente se deprime, pero se deprime biológicamente, quiero decir, ¿no? Sí. Y una de las terapias que más funciona contra eso es ponerse a la luz de una pantalla, porque no tiene luz del sol en ese momento, pero una lámpara, perdón, no pantalla, una lámpara... Solar. No solar, pero te da una luz con esta luz azul, ¿sí? Enriquecida luz azul, que hace que uno se exponga a esa luz de mañana y que de nuevo te alinea estos ritmos circadianos y con eso no funciona. Este trabajo que hicieron de mapa nacional de horarios de inicio escolar, que es María Julia Leone, ¿no? Con quien estamos hablando. Juliana, sí. Tiene la particularidad también algo que todos hablamos del comienzo de las clases a la mañana. Pero es cierto que hay un montón de gente que va a la tarde. Sí. ¿Y eso cómo le modifica el inicio de horario? Porque uno entendería que el problema está en levantarse con oscuridad, pero también hay chicos adolescentes que entrar por ahí al mediodía, a la 1, les cambia, ¿no? Sí, nosotros... A ver, yo vengo estudiando hace varios años en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires que tiene 3 turnos y que justamente los chicos van al turno mañana, turno tarde y turno vespertino y analizamos distintas cosas, cómo duermen, cómo es el desempeño en función de este cronotipo, ¿no? Y realmente lo que vemos, ustedes habrán escuchado alguna vez esto de que a los matutinos, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Entonces, levantarse temprano... El turno de mañana es el pulenta. Claro, ¿no? Como, bueno, levantarse a la mañana está bien, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que a la mañana hay algo de que a los matutinos les va mejor que a los vespertinos, ¿sí? Y esto se ve en muchos estudios de todo el mundo, ¿sí? Pero se evalúa siempre a la mañana. ¿Qué pasa si evaluáramos esto a la tarde o más a la noche? ¿Sí? ¿Se ve lo mismo? ¿Es que los matutinos tienen una ventaja o es que están siendo evaluados a la mañana? ¿Sí? Claro. Y entonces, un poco lo que evaluamos en estos trabajos es eso, ¿sí? Lo que vemos que esa ventaja de los matutinos se reduce muchísimo a la tarde o en el turno vespertino, donde incluso se invierte, ¿sí? Entonces, hay algo de que los matutinos tienen alguna, no sé si ventaja es la palabra, pero algo que quizás van desarrollando, ¿no? Con este levantarse a la mañana consistentemente durante tantos años, pero también hay algo de lo que nosotros le llamamos el efecto sincronía, ¿no? Del horario de evaluación y de aprendizaje y esa hora interna que marca el reloj biológico. Ahora, si ya hay que cambiar el horario, ¿no? O habría que cambiar, vamos a ver qué es lo que se está esperando, ¿no? Se decide en el Congreso. ¿A qué hora deberían entrar los chicos? Bueno, a ver, volviendo a qué hora deberían entrar los chicos, que es la pregunta del millón, nosotros lo que vemos en este trabajo es que en muchas de las jurisdicciones la escuela comienza de noche más de 100 días al año, ¿sí? Es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo, ¿sí? Y entonces eso hay que cambiarlo, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, ¿a qué hora debería empezar la escuela? No lo sé. Hay que hacer estudios, hay que hacer pilotos estudiando distintas cosas, pero una cosa de la que estamos seguras es que la escuela no debería empezar de noche, ¿sí? Para que eso no ocurra, nosotros tenemos el horario de inicio escolar y el horario del amanecer, ¿sí? El horario de inicio escolar está ocurriendo antes del amanecer. Claro. ¿Qué podemos hacer? O cambiamos el horario de inicio escolar para que empiece más tarde, que eso se ha hecho en distintos lugares del mundo con muchísimos beneficios. O le decimos al sol que salga antes. O le decimos al sol que salga antes. Esto yo lo digo un poco en broma, pero se puede hacer. ¿Cómo? Cambiando la hora en nuestro país. Ahora seguimos, hablamos con interesantísimos María Juliana León, investigadora del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Tella. Noticias.